Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este video es interno para ustedes, para poder explicar un poquito lo que estuvieron trabajando sobre las áreas en las que puede trabajar un psicólogo. Entonces, como hay algunas diferencias en los cuadros, es un poco para explicar este tema y que les quede un poquito más claro. Primero habíamos empezado como campo de aplicación la psicología clínica. Estaría bueno que si pueden tener el cuadro que ustedes hicieron, así van siguiendo un poquito lo que les voy contando. El primer campo de aplicación que pusimos fue la psicología clínica, que es quizás el campo que más conocemos, porque es cuando hablamos del psicólogo, siempre nos imaginamos el psicólogo clínico, que es aquel que atiende pacientes. Yo, por ejemplo, ahora estoy en mi consultorio, ¿no? Si vemos acá, este es el diván donde se recuestan los pacientes, y el analista, en este caso, como es psicoanálisis lo que yo hago, se pone detrás para que el paciente no vea al analista. Pero no siempre los psicólogos clínicos hacen psicoanálisis. A veces pueden ser cognitivo-conductual, pueden ser gestálticos, ¿no? Pueden tomar otra escuela o corriente terapéutica y el trabajo difiere un poco, pero por lo general se tiene un consultorio clínico que es la atención de pacientes, ¿no? Ahí habíamos puesto qué es lo que hace este psicólogo clínico. Bueno, dice, realiza acciones de prevención, detección, evaluación, rehabilitación individual, familiar o grupal. O sea que hace un seguimiento de ese paciente cuando tiene alguna problemática, que puede ser, como dice ahí, individual, grupal, familiar, y se hace un diagnóstico y en función de ese diagnóstico se hace un tratamiento para ver, bueno, cómo puede solucionar estas cuestiones que viene a plantear el paciente. Entonces, como decía, esta es la parte de la psicología o el área más difundida y más conocida. Pero como ustedes vieron en el cuadro, hay otras áreas en las que puede trabajar. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, del área educacional. Para que me pase un poco. El área educacional, que ustedes quizás también conocen, en la escuela funciona lo que es el DOE, ¿no? El Departamento de Orientación Educacional, donde trabaja, en nuestro caso, una psicóloga, una psicopedagoga y una asesora pedagógica. Bueno, en este caso, bueno, la psicóloga es una psicóloga educacional que trabaja en un establecimiento educativo, que puede ser jardín, primario, secundario, universitario. Es un seguimiento de los casos que se van presentando. A veces son los profesores los que derivan, algunos alumnos porque detectan alguna problemática, y en función de esto se hace entrevista con los alumnos o entrevista con las familias, con los padres o con las personas más allegadas, de acuerdo a la problemática que se presenta. Siempre pensando en la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje. El psicólogo ocasional también trabaja con otros actores de la escuela, que por ejemplo los docentes, ¿no? Un docente puede tener un problema con algún curso y no sabe cómo manejar con ese curso, bueno, puede ir entonces al DOE, hablar con la psicóloga y pedir algún tipo de orientación para ver qué puede hacer. No se hace clínica, entonces no es que se hace un tratamiento, sino que se trata de ver cómo esta problemática, ya sea del alumno, alumna o del grupo, influye en la dinámica del aprendizaje, de la enseñanza, y se trata de ver cómo se soluciona un poco eso. Entonces, eso es lo referido al área educacional. Otra área que hablamos es el área forense o judicial. Se trata del psicólogo que trabaja con el sistema jurídico. En este caso, el psicólogo actúa como un perito, o sea, un perito es una persona capacitada en cierta área, en este caso en el área psicológica, que asiste, digamos, al juez. Cuando el juez
tiene que dar una sentencia, necesita de información. Y no tiene la información porque él no sabe, por ejemplo, si alguien cometió un asesinato, por qué lo hizo, en qué condiciones estaba. Entonces, o eso en el caso del fuero criminal, ¿no es cierto? Pero hay otros fueros dentro del judicial, por ejemplo, el fuero de familia. Supongamos que hay un papá y una mamá que se separan, tienen un hijo y ambos quieren la tenencia de ese hijo. Entonces alegan que el otro padre o la madre no puede hacerse cargo de ese hijo. Entonces para esto el juez, para decidir, tiene que tener información. Entonces se convoca a un perito psicólogo para que también a través de entrevistas, de test, haga un informe que lo eleva al juez diciendo, bueno, cuáles son los resultados de eso que este psicólogo, aplicando una técnica, una ciencia que es la psicología, le brinda entonces información para que el juez después pueda decidir y dar algún tipo de sentencia en relación al caso que se trate. Otra de las áreas en las que puede trabajar un psicólogo es la psicología del deporte. Bueno, esto tiene que ver cuando sobre todo son equipos de alto rendimiento deportivo o jugadores profesionales, ya sea de tenis, de fútbol, que pueden tener algún bloqueo emocional o están justamente porque como tienen que hacer un alto rendimiento deportivo, esto les puede generar, no sé, ansiedad, angustia, incertidumbre. Entonces muchas veces se busca la ayuda de un psicólogo deportivo para que también pueda trabajar aplicando algún tipo de técnica y poder asistir, acompañar, ¿no?, a este profesional o no, puede ser amateur del deporte, ya sea grupal o sea individual. Otra área que estuvimos viendo también es la psicología comunitaria, que esto es cuando el psicólogo trabaja en algunas comunidades, por ejemplo en un barrio. El barrio tiene alguna problemática social, grupal, y entonces puede, a través a lo mejor de un organismo estatal, del gobierno, mandar un equipo, y en ese equipo seguramente hay un psicólogo también, puede haber asistentes sociales, licenciados en trabajo social, bueno, distintos profesionales de las áreas de las ciencias sociales que van a trabajar entonces con esa comunidad para ver, bueno, primero evaluar cuál es la problemática y luego definir alguna estrategia de acción para ver cómo pueden mejorar esa problemática. Entonces, bueno, ahí también el psicólogo comunitario entonces trabaja con esa comunidad, con ese club, ¿no?, con ese grupo que necesita a lo mejor algún tipo de colaboración psicológica. Otra de las áreas es, bueno, la psicología laboral o la psicología del trabajo. Aquí el psicólogo puede trabajar en una empresa, por ejemplo, en una organización, en una fábrica, o puede ser que trabaje en su consultorio recibiendo personas que una empresa le deriva para que hagan algún tipo de informe referido a lo laboral, ¿no?, para ver lo que tiene que ver muchas veces con selección de personal, es lo más conocido. Se necesita cubrir un puesto de trabajo, entonces se haga un perfil de cuál es digamos, el perfil que tiene que tener esa persona para ocupar determinado puesto de trabajo. En función de eso, este psicólogo también toma entrevistas, test, y en función de los resultados hace un informe para la empresa para ver, bueno, cuáles son los candidatos que se presentaron que están más capacitados para cubrir ese puesto de trabajo. A veces puede ser que ya están trabajando en una empresa, pero tienen que hacer un ascenso, ¿no?, alguien que tiene que asumir a una jefatura o cambiarlo de sector. Entonces también se suele hacer este tipo de trabajo con un psicólogo para ver, bueno, quién es el más capacitado para cubrir esos roles. También, bueno, cuando el psicólogo está trabajando en la empresa, a veces hace cuestiones cuando hay problemas, porque en las empresas hay grupos de trabajo donde también hay problemáticas, como en las escuelas, y entonces
a lo mejor se necesita de este psicólogo para ver, bueno, por qué en tal sector se está trabajando mal o hay conflictividad. Entonces, bueno, se evalúa también cuál es el conflicto, qué está sucediendo. A veces puede ser que, no sé, en la oficina donde trabajan hay poco aire o hay poca luz, o están muy amontonados y entonces esto genera discordias y peleas, y a lo mejor resolviendo el espacio, esa situación mejora. Entonces esta puede ser una de las tareas también que cumple un psicólogo laboral cuando trabaja en las empresas. Algo similar es a esto que les contaba recién, el trabajo del psicólogo institucional u organizacional. Esto es cuando trabaja en distintas instituciones. Una empresa también es una institución, entonces puede pasar algo parecido a lo que les contaba recién, y entonces ahí se puede llamar a un psicólogo institucional para ver, bueno, cuál es el problema de esa institución. A veces son empresas muy grandes donde tienen distintos sectores y a lo mejor hay un sector que no está funcionando bien y por ende no funciona bien toda la empresa, ¿no? Pero a lo mejor hay algunos sectores que sí están funcionando, pero como hay uno de esos sectores que no funciona bien, hace que todo el sistema empiece a tener dificultades. Entonces, bueno, a veces el que está metido adentro de la institución no se da cuenta de eso, tiene que venir una mirada externa, en este caso un psicólogo institucional, que hace una observación, que hace también entrevistas grupales, que ve, bueno, también todas estas cuestiones edilicias, no sé, de tiempos, de espacios, para ver, bueno, dónde puede estar el conflicto y qué se puede mejorar, porque a veces cambiando alguna situación de esa institución también mejora el equilibrio entre las relaciones interpersonales. Y por último, habíamos hablado de que el psicólogo también puede trabajar en investigación y docencia. Investigación, bueno, como ustedes conocen, en todas las disciplinas se hacen investigaciones. Bueno, en la psicología, para conocer todo lo que conocemos de todas estas áreas que estuvimos hablando recién, se necesitan hacer investigaciones. Investigaciones desde lo individual, desde lo clínico, desde lo educacional, desde lo laboral, desde las organizaciones. Entonces, bueno, se plantea un problema, ustedes saben los pasos del método científico, cuál es el problema, en función de ese problema, bueno, se crean ese diagrama, que ustedes también lo están viendo o lo van a ver en la materia proyecto, todos los pasos a seguir para hacer una investigación. En este caso, bueno, de un tema psicológico, que puede ser individual, puede ser grupal, y de esas conclusiones se hacen, bueno, teorías que después nos van a servir esas teorías justamente para ponerlas en práctica y para poder trabajar y poder ver, bueno, todo esto que venimos viendo en las otras áreas, a ver qué funciona, qué cosa se puede cambiar y modificar en función de estas teorías que se van investigando. Y obviamente la docencia tiene que ver con transmitir estos conocimientos, ¿no? Entonces el psicólogo que trabaja en la universidad, en universidades o en los terciarios o en secundarios también, dando a conocer teorías científicas, psicológicas, de todo lo que se va investigando. Por eso la psicología es una ciencia, como vimos, relativamente nueva, no tiene más de 130 años, y en todo este tiempo ha ido modificándose, cambiando, ha ido evolucionando y se van creando nuevas perspectivas, nuevas miradas en función de la psicología. Por eso no hablamos de que existe una sola psicología, sino que las psicologías, por todas estas miradas, por todas estas corrientes que se van abriendo en función de lo que se va investigando, y bueno, y la docencia sirve para transmitir estos conocimientos a, bueno, en este caso ustedes que son alumnos secundarios, que están estudiando psicología, pero también para formar nuevos psicólogos o profesionales de las áreas de las corrientes psicológicas. Bueno, un poquito era entonces para comentarles y que les quedaron un poco más claro con algunos ejemplos todas estas áreas en donde puede trabajar el psicólogo, y abrir un poco las perspectivas, que no solamente el psicólogo es aquel que atiende a un paciente, que trabaja con la enfermedad, sino que en todos los otros casos no hemos hablado de enfermedad, hemos hablado de instituciones,
que a veces, bueno, pueden ser instituciones enfermas, pero no necesariamente, ¿no? Sino que tiene que ver con ciertas problemáticas, ya sea en el deporte, en la educación, en una comuna, en un club, donde se solicite la asistencia de un profesional de la psicología para resolver alguna problemática. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro sobre este tema.